Yo nunca me sentí diferente. Soy una persona completamente normal. La hemofilia es un trastorno de la coagulación que se caracteriza por la ausencia de uno de los factores de la coagulación de la sangre. Que a través de nuestra sangre circulan unos factores, 13 factores, que se denominan factores de la coagulación y ellos se activan cuando una persona se golpea o se corta. Este proceso se da bajo un fenómeno muy particular que se llama efecto cascada o dominó. Lo que quiere decir que todos los factores de la coagulación no llegan al mismo tiempo, sino que el primero activa al segundo al tercero y así sucesivamente hasta que todos logran generar un coágulo alrededor de la herida. Lo que le sucede a las personas con hemofilia es que tienen una deficiencia en uno de sus factores. Cuando se golpean o se cortan, su proceso de coagulación se activa como el de una persona normal. Todos estos factores empiezan a llegar a adherirse alrededor del trauma, pero cuando llegan al factor deficiente, que generalmente para la hemofilia A es el factor 8 y para la hemofilia B es el factor 9, cuando llegan a este factor, como hay una deficiencia en la sangre, no hay el nivel deseado de ese factor en la sangre, el proceso se detiene. El coágulo alrededor del trauma o de la herida no logra armarse o conformarse con la calidad que se requiere para detener el sangrado. Entonces esto significa que la persona con hemofilia sangra durante más tiempo. Bueno, es para mí un honor presentarles mi institución, la Liga Antioqueña de Hemofílicos. La Liga Antioqueña de Hemofílicos es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 1985 por 3 personas en condición de hemofilia, una mujer con Guillain-Barré y un profesional del área de la salud muy sensible a las necesidades que en aquel entonces tenían que enfrentar estas personas y sus familias. Nuestra institución fue fundada y nació del Hospital San Vicente de Paúl en la ciudad de Medellín. Este hospital fue en su momento un centro de referencia para el tratamiento de la hemofilia. Era el único lugar donde
no le cerraban las puertas a las personas con este diagnóstico, sino que trataban de brindarles algún tipo de tratamiento para que superaran los sangrados que se les presentaban. Estos fundadores, viendo esa realidad tan cruda que había en aquel entonces, deciden fundar una institución que acogiera y acompañara a todas las personas y las familias en esta condición, y desde ahí se iniciaron una serie de acciones, de programas, de actividades y de gestiones en pro de la comunidad con hemofilia, principalmente en Antioquia, Colombia. 1, 2, 3. Pero mi nombre es Fernando Múnera, padezco de hemofilia tipo B, tengo 44 años. Mi nombre es Marina Fernando y mis hijos se llaman Fernando y Fabián Múnera. Mi nombre es Liliana Chavarría, soy la mamá de un paciente hemofílico tipo B. It's just for me to make it pass. I don't wanna hear if I'm moving too fast. I'll tell you a little secret about right and wrong. And nothing good ever lasts very long. Don't try to tell me that your heart is sore. Broken things can't break anymore. You say there's not a thing which you haven't done. Well, I'll make you a deal. Don't tell anyone. Forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. I can be your back to front. Forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. I can be your back to front. Forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. I can be your back to front. Forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. Los años míos son 56. Sí, y yo sufrí y a mí me descubrieron la enfermedad a los 2 años. Pues mi nombre es Jonathan, tengo hemofilia A severa, ha sido una cuestión difícil, pero no imposible. Just to say, the three of us had to get out because the rickshaw won't make it up. Mi nombre es Aimer Galindo Arteaga, tengo 38 años de edad. Mi nombre es Elvia Rosa Huelva Canalla. Mi nombre es Adrián Manuel Hoyos, tengo 18 años. Yo soy John Alexander Moreno, soy paciente en condición de hemofilia, tengo 20 años, vivo en Medellín, Colombia, soy estudiante de química farmacéutica de la Universidad de Antioquia y vengo a la Liga Antioqueña de Hemofílicos porque soy relevo generacional. En mis actividades como relevo generacional lo que hago es
ayudarles, por ejemplo, a organizar el Día Mundial de la Hemofilia, los campamentos para los niños, actividades en beneficio de toda la comunidad. Una de las primeras grandes gestiones que hicieron estas personas, estos fundadores, fue convocar la donación de sangre en diferentes puntos, en la ciudad y en otros municipios lejanos, donde ellos buscaban que se les donaran sangre, porque en la medida que hubiera disponibilidad de sangre en el banco de sangre del hospital que les mencioné, en esa medida aprendieron a realizar la técnica para hacer los crioprecipitados. Recordemos que el crío fue la primera opción de tratamiento para la hemofilia. Entonces, en la medida que ellos garantizaban sangre donada en el banco de sangre, de esa misma forma garantizaban disponibilidad de críos, y en la medida que tenían críos, pues podían apoyar a las familias que llegaban al servicio de urgencias afectados por cualquier tipo de sangrados. ¿Cuándo encontraste él tiene hemofilia? Él tenía 8 meses cuando mi papá me dijo que era hemofilia porque tenía un morado en el brazo. Y él me dijo, es hemofilia, cuídalo para que no se te golpee. La hemofilia me la diagnosticaron cuando tenía 1 año de edad en Medellín, en el Hospital San Vicente. De ahí para acá, pues la vida de mis padres ha sido un poco dura porque han tenido que lidiar con mi hemofilia sin ningún tipo de tratamiento. Hasta la edad de 29 años no comencé con el tratamiento de factor 8, no comenzaron a aplicármelo. Al principio se trataba solo con crioprecipitados, con plasma. De resto era el tratamiento local normalmente de la casa con agua caliente, agua fría, sal de mar, que es lo que normalmente se utiliza como para las inflamaciones, todo esto. He sabido convivir con la enfermedad, ya que normalmente cuando un paciente como yo no tiene la facilidad de obtener el factor, tiende a aprender otro tipo de medicina alternativa, por ejemplo, la que manejaban los abuelos, que manejaban raíces, contras y todas estas cosas como para calmar el dolor de las articulaciones. Entonces uno va aprendiendo en el camino todas estas formas de cómo lidiar con la hemofilia. ¿Y cuándo fue un niño? ¿Qué es eso? La niñez fue muy horrible, muy terrible, como la mayoría de los hemofílicos, ya que uno es muy inquieto y a pesar de que los padres a uno le dicen es que tú tienes que cuidarte para no presentar un sangrado o algo por el estilo, nosotros nunca hacemos caso de eso. Siempre estamos queriendo jugar fútbol, jugar béisbol, desarrollar actividades. ¿Tú jugas fútbol? Sí, claro. Jugaba y siempre resultaba con un hematoma en el tobillo, en la rodilla. Eran cosas que pues no podía evitar, ¿cierto? Pero con el tiempo, a medida que uno va creciendo, uno va adquiriendo el conocimiento de que debe cuidarse y debe tratar de evitar estos sangrados. Y creo es una buena cosa porque cuando los hemofílicos fueron niños es importante que viven como una normal persona. Y una pregunta, ¿el béisbol es muy popular acá en la costa? Sí, es uno de los deportes más populares. Incluso aquí cerca tenemos una cancha de béisbol, la cancha del Diamante de Béisbol Municipal. Ese es uno de los deportes más comunes acá, al igual que el fútbol y el voleibol. Aprovechamos las playas que tenemos muy hermosas y practicamos mucho esos 3 deportes. Yo normalmente lo que más practico acá es la natación. Aprovecho el mar para las hidroterapias, la natación. Los otros deportes pues ya me tocó abandonarlos por la problemática de la enfermedad, ¿cierto? Para cuidarse mucho. La infancia mía fue demasiado fuerte porque pues yo tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá, sí, pero en la edad escolar era muy brava, muy fuerte, por lo que uno no se podía poner a jugar porque ahí se aporreaba o lo aporreaban los compañeritos. Y sí, el crecimiento fue ese, así en medio de sacrificios. Por eso no tuve estudio, no fui capaz de terminar el estudio. ¿Y cuándo fue el niño que asiste cuando tenía un sangrado? En ese tiempo no había medicamento, entonces lo único que hacían con uno era una transfusión de sangre. Pero tú caminas para trabajar, ¿cierto? Sí. Y vende los paletas. Sí. ¿Y
¿Cuántos minutos caminando? Horas. Horas. Son 10, más o menos son de 8 a 10 horas que camino diarias. De 8 a 10. En Estados Unidos todos los hemofílicos tienen trabajar que en una silla, en una oficina, edificios, carros, pero no caminando. Es diferente, pero aquí los hemofílicos es muy fuerte. Sí, el trabajo de uno es bastante fuerte porque de todas maneras, pues anteriormente, como acá en el campo no se ve sino ordeñar vacas o un asadón. Entonces, cuando yo vi que no era capaz con un asadón ni ordeñar una vaca, me le guindé a las ventas de la lotería. ¿Cuántos años trabajas con las boletas? Hace 27 años. 7 años. ¿Antes? Y antes de eso trabajaba con la agricultura. Antes de eso yo trabajaba con mi papá. En la agricultura sembrábamos papa, maíz, de todas esas cosas así, el campo. Eso es como 10 horas de día también. Sí, también, porque eso es el día entero. La sintomatología que generalmente expresa a las personas con hemofilia básicamente se caracteriza por sangrados en cualquier parte del cuerpo. Puede ser por un golpe o puede en ocasiones darse de manera espontánea, y estos sangrados en últimas si la persona no tiene acceso a tratamiento adecuado y oportuno, van generando secuelas físicas y cognitivas en algunos de los casos en las personas con hemofilia. Por ejemplo, uno de los sangrados que más caracteriza a la persona con hemofilia son los sangrados en las articulaciones, ¿sí? Debido a que nuestras articulaciones están muy expuestas a que nos golpeemos o nos lastimemos. Entonces ese es uno de los principales sangrados que manifiestan las personas con hemofilia, sangrados articulares. Adicional podemos tener los sangrados musculares, que nos dan generalmente también por golpes, caídas o accidentes, nos golpeamos los músculos. Ahí también se puede generar un sangrado, se llaman sangrados musculares. Hay sangrados gastrointestinales que se dan en toda el área del estómago de la persona. Son sangrados que ponen en riesgo la vida, ¿sí? Uno de los sangrados que más afecta y la principal causa de muerte en hemofilia es el sangrado en el sistema nervioso central. Cualquier tipo de golpe en la cabeza que afecte a una persona con hemofilia inmediatamente pone en riesgo su vida, debido a que el sangrado rápidamente pudiera inundar todo el sistema nervioso. ¿Tienes problemas con rodillas o...? Casi todas las articulaciones en estos momentos están sufriendo una atrofia. Rodilla izquierda, rodilla derecha, codos, hombros. Tengo muchas articulaciones afectadas ya que mi tratamiento con el factor fue muy tardío. No fue tratado a tiempo, entonces muchas de esas articulaciones debido a las inflamaciones se fueron deteriorando. ¿Eres no solo hemofílico en tu familia? Solo no, tengo casi 4 parientes. Tengo un hermano y 3 primos que son hemofílicos acá en la zona. 3 primos. 3 primos. ¿Y cuando tenía un sangrado trabajando con tu papá, tú trabajas más o...? No, ya. En ese tiempo se palmaba uno, ya llegaba y le caía un sangrado y ahí mismo caía uno al hospital o a la cama por ahí 8 o 15 días hasta que se volviera y se levantara. En la cama, sí. Hey, sin medicamento ni nada. La realidad en ese entonces era sumamente difícil. De hecho, la expectativa de vida de una persona con hemofilia era muy baja. Muchos familiares cercanos a la liga, muchas personas, muchos afiliados fallecieron a causa de esa brecha tan grande que había por opciones del tratamiento.
Cuando era niño era muy complicado porque vivíamos en una finca y el tratamiento no era el adecuado, no existía. Y en la finca pues ellos padecían muchas hematrosis, muchos sangrados, muchos morados, muchas hinchazones en las articulaciones y ellos tenían que soportar sin ese dolor por allá porque no había el recurso. Viajar al pueblo era muy dificultoso porque no había ni transporte de carro y era muy... Si no se salía a cierta hora ya no se podía salir porque no había forma. Ya después nos salimos al pueblo porque teníamos ya que buscar era el recurso porque ellos se mantenían echando mucha sangre por la nariz. A mí me la detectaron a la edad de 3 años porque tuve un sangrado y me remitieron hacia la ciudad, una ciudad pues a un hospital y allá me descubrieron pues que era lo que tenía. De ahí a acá entonces ya empezaron con el tratamiento que era pues no era el adecuado porque se hacía con plasma o con sangre total cuando no había plasma. Varias veces tuvimos esa situación de que no había plasma, entonces como era en emergencia tocaba aplicar sangre total. Entonces eso fue muy traumático tanto para ellos como para mí porque me tocaba a mí sola luchar con ellos, trabajar, salir de noche con ellos para el hospital. Nos daban sangrados muy seguidos, hasta 3, 4 veces por semana, o sea que prácticamente vivíamos en el hospital. ¿Qué me tocaba a mí? Llegar a la casa, organizarme sin dormir nada, volver otra vez a trabajar y ya a luchar con el niño en el hospital y con la mamá y con los niños, con el otro niño en la casa. Hasta me llegué a estar 50 horas sin dormir. Cuando los niños tenían un sangrado. A ver, voy al hospital, ya los médicos los revisan, entonces ya si me dicen, tiene que dejar hospitalizado, pues bueno, lo dejamos hospitalizado. No hay plasma porque en el laboratorio no lo elaboran, sí. Me toca viajar a Medellín a conseguirlo. Llego a Medellín, no me dice, es que no hay plasma. ¿Qué me toca a mí? Volverme con el termo vacío, hecha lágrimas. Sí. Antes tú necesitabas pagar para la plasma. Antes sí necesitaba pagar el plasma, porque ellos no tenían el acceso a la medicina. El tratamiento para la hemofilia es el reemplazo del factor deficiente. Para la hemofilia, como ahorita lo decíamos, es el factor 8, el reemplazo del factor 8 es un medicamento que se infunde de forma intravenosa y al medicamento entrar en el torrente sanguíneo eleva inmediatamente el nivel del factor en la sangre y esto estimula la activación de toda la cascada de la coagulación. Entonces, para una persona con hemofilia, lo ideal es que en el caso de una urgencia inmediatamente le transfundan el medicamento o el factor deficiente. En tu colegio, ¿cómo vas? ¿Para caminar o...? Sí. Acá, ¿cuánto te demoras, por ejemplo, para llegar? ¿Cuántos minutos? Sí, cuando iba era a pie, me demoraba como una hora y media. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Y David, dime que tú caminas para agua, para la casa. Sí. Sí, tiene uno que camina bastante para conseguir las cosas. Por ejemplo, pues a ustedes les llega agüita acá. El agüita ahorita me está llegando, sí. Porque el yerno mío puso agua y me está llegando. Ya a él no le toca de buscar. Pero antes sí. le tocaba hacer un recorrido de cuánto tiempo para ir por agua. El agua, bien lejos por allá el agua para beber, para tomar. ¿Y cuántas horas?
¿Una hora? Como 2. Como 2 horas. 2 horas. ¿Y cuando tienes un sangrado que es solo en tu casa o...? Sí, o sea, si es pequeño, sí, aquí, con el factor hasta que se me pase. Y si es muy grande, de urgencia, ya. ¿Les toca ir a donde? ¿Hasta Necoclí o hasta Medellín? Sí, hasta Medellín, porque aquí no me atiende. ¿En Necoclí no tiene factor? No. Cuando tiene un sangrado, ¿camina o moto para una ambulancia? Moto. Vivía más yo en Medellín que en mi propia casa porque era diario en el hospital, hemorragias, eran días yo trasnochándome del dolor, écheme agua con hielo, la dificultad económica para acceder a los pasajes, ir a Medellín, muy tesa, y en ese momento mi mamá estaba sola porque igual mi mamá quedó muy joven sola, ¿cierto? Mi papá se fue. No tuve un apoyo económico de él a pesar de que era un hombre muy adinerado en Guarne. Pero lo que fue ya esa infancia mía, ya comencé yo para atrás a que se me dañaban las rodillas, que yo no me podía cortar, que yo no me podía golpear, de pronto a tener muchos miedos con que yo no podía hacer nada, que no podía superarme. Esos eran más que todos los miedos en la época mía. Cuando ya nos dimos cuenta, al principio fue muy difícil. De hecho, pues cuando ya a nosotros nos iban a decir, pues nos dijeron de la enfermedad de mi hijo, nos prepararon con psicología y todo para podernos decir. Al principio fue duro, yo pensaba que yo no iba a ser capaz, que era algo muy difícil. Pero después no, yo dije no, yo tengo que ser capaz y yo pues soy el apoyo de él y bueno, y yo lo voy a sacar adelante porque si muchas familias lo han podido hacer, yo también, y bueno, y ya me fui concientizando de que era una enfermedad de cuidado, pero que tampoco lo hacía, pues que él podía tener una vida normal. Sino que uno como mamá sí siente muchos temores, a mí me da mucho susto pues cuando yo ya lo iba a entrar al jardín, pues era un temor horrible porque yo pensaba que si yo lo dejaba ir o que si se iba, que nadie lo iba a cuidar como lo podía yo cuidar, pues que no iban a estar como pendientes de él. Cada que entraba a la escuela, al jardín o al colegio, yo pues iba y les explicaba que él tenía esa enfermedad, en qué consistía. Y yo sé que pues de pronto para él no fue tan fácil porque él de pronto quiso hacer muchas cosas que podían hacer otros niños, como pues él decía que él quería jugar un fútbol, que él quería una bicicleta y nosotros nunca nos atrevimos pues como a darle una bicicleta o así por el temor a que él de pronto pues pudiera porrearse, pudiera tener como algún sangrado. Los avances que han tenido nuestros países, la industria farmacéutica en el desarrollo de productos para el tratamiento nos ha permitido a que actualmente accedamos a una opción que se llama profilaxis. La profilaxis es un tratamiento preventivo. Lo que sucede es que no esperamos a que nos golpeemos o nos cortemos para infundirnos el medicamento, sino que por el contrario estimulamos nuestra coagulación con la aplicación del factor generalmente 3 veces a la semana, y esto hace que ya no estemos tan vulnerables a que cualquier golpe o trauma que tengamos en nuestra vida cotidiana se convierta en una urgencia vital, debido a que ya tenemos el medicamento en nuestra sangre y nuestro factor está estimulado para atender cualquier tipo de sangrado.
empezó con el factor a los 9 años, debido a una hemorragia pues que le dio en ese entonces, intracraneal. Entonces, debido pues como a la gravedad de eso, a él me lo remitieron para Medellín, y allá en Medellín empezaron a aplicarle el factor. Entonces ya el hematólogo vio como la necesidad de que como ya él había tenido sangrados intracraneales, pues que él no se podía dejar así, que él tenía que tener profilaxis. Entonces por eso fue que ya él ordenó como que tuviera pues esa profilaxis, y ya empezaron pues como a gestionar eso. A mí inclusive me tocó pues tutelar la EPS, porque pues a nosotros nos cobraban unos copagos altísimos. Brandon se mantenía pues sí, era muy seguido las hospitalizaciones. Ya la bicicleta fue pues ya de grande, porque ya él decidió, y él ama las bicicletas, porque él ya decidió que eso era lo que le gustaba, y ya pues con mucha responsabilidad, ese es uno de sus deportes pues favoritos. La vida es bonita, es corta, y por esa razón hay que vivirla al máximo. Se lo dice una persona que cada día tiene que estar pensando como si fuera el último, vivirla al máximo, disfrutarla, aprender cada cosa. O sea, no entristecernos por algo que de pronto tenemos, sencillamente hay que convertir lo negativo en positivo, ¿cierto? No hay mal momento, nosotros nos hacemos los malos momentos. Sí quiero decirle a todos que disfruten la vida al máximo. Solo es uno y hay que disfrutar al máximo. Es una enfermedad que uno nunca debe de sentirse como menos que nadie. Esto no es obstáculo para uno vivir, ¿sí o no? Yo tengo 56 años y mire que lo que yo les presento a ustedes, el hogar que tengo, los hijos, los nietos, todo. El trabajo mío, pues si no es capaz con una cosa, es capaz con la otra, ¿sí o no? No tengo estudio y mire que he salido adelante. Ellos no deben de sentirse, si es caso, oprimidos, rechazados, o que yo no puedo, que yo no. Ellos deben de sentirse bien. Thinking about my life on a different road. 'Cause these days will pass by as I get older, and then it's over. So tell the ones I love I won't forget the day I chose to chase my dreams and live my life again. I was scared as hell to be out there all alone, but they said you don't have to do this on your own. Which way my life is supposed to go. This way is so hard. I don't know which way my life is supposed to go. I don't know. Reach time thinking about my life on a thinking about my life different road. Then it's over. Tell the ones I love. La Liga is working to get bicycles for hemophiliacs in regions that don't have a lot of resources. Aquí es como los hemofílicos son una gran familia. Una familia enorme, muy grande y muy unida, que es lo más importante, porque todos siempre estamos ahí esperando la ayuda uno del otro, pero siempre tratando de colaborar, ¿no es cierto?